Estudiando para compartir, lección número 3, el llamado de Dios a la misión. Es un placer estar acá con cada uno de ustedes nuevamente en Estudiando para Compartir, un espacio que te permitirá adquirir nuevas perspectivas, una mayor comprensión de la lección de la escuela sabática y de esa manera podrás tener un excelente repaso allí en tu iglesia local. El día de hoy me acompañan dos invitados muy especiales a Estudiando para Compartir. Y voy a presentarlos, el pastor Anderson Arango, pastor del distrito Getsemaní de la Asociación del Alto Magdalena, y el pastor John Benavides, también pastor de la Iglesia de la Esmeralda en esta gran asociación. Y quiero, apreciados compañeros, pedirles que den un saludo fraternal allí a los hermanos que nos están viendo. Bueno, un saludo especial para todas las personas que nos ven en ese momento o que nos verán en algún momento. Un abrazo fraterno desde aquí, desde las oficinas de nuestra asociación, con este tema tan importante, ¿no? Creo que Dios ha puesto un mensaje especial para cerrar este año y es la misión. Entonces, vamos a disfrutar mucho la lección. Un abrazo para ustedes y también para mis compañeros. Gracias también por compartir con nosotros en ese momento. Amén. Amados hermanos de esta hermosa iglesia que el Señor plantó en esta tierra, qué gusto poder estar con ustedes aquí una vez más. Gracias por esa fidelidad que tienen para con este programa que nosotros desarrollamos con la única intención de compartir todos juntos. Gracias por acompañarnos. Gracias, pastores, por ese saludo. Y quiero también aprovechar para enviar un saludo de nuestro departamental de la Escuela Sabática, el pastor César Perdomo, quien no se encuentra. Y este servidor actualmente le está reemplazando, pero les envía un fraternal abrazo a cada uno de ustedes y pronto estará nuevamente aquí liderando esta hermosa transmisión. Pero vamos entonces a hacer la pregunta clásica que se hace en este espacio y es, ¿cuál es el consejo pedagógico que podríamos dar, apreciados pastores, a los maestros de la escuela sabática? Pastor John Benavides, ¿qué consejo daríamos en esta mañana? ¿Qué consejo darías tú a los maestros que nos ven? Bueno, Pastor Jonathan, esta es una lección que nos habla de la misión. Qué bueno sería que nosotros podamos enseñarla desde la práctica, que podamos enseñarla desde el ejemplo, ir y cumplir con esa misión. Yo creo que no hay mayor desafío y mayor bendición que pudiese darse desde el ejemplo, pastor. Estoy totalmente de acuerdo y creo que enhorabuena ese consejo y un llamado a la conciencia a todos nuestros maestros de la escuela sabática que podamos ejemplificar la misión en nuestra vida. Gracias, pastor, por ese consejo. Pastor Arango, ¿qué consejo darías pedagógico a los maestros de la escuela sabática? Bueno, yo quiero retar a todos los maestros a algo especial. Y a lo que quiero retarlos es que cada clase sea portadora de un proyecto misionero para su iglesia local. Que cada clase una conceptos, ideas de cómo alcanzar a la gente y en este trimestre se haga una realidad. Creo que sería un buen consejo pedagógico que lo que estudiemos se haga en este trimestre. Extraordinario. Realmente, si cada escuela sabática se convierte en un generador de proyectos misioneros, creo que esto será una gran bendición y tendrá un efecto en cadena poderoso para nuestra asociación. Quiero finalizar con un consejo, apreciados maestros. Estudiemos bien esa lección de la escuela sabática. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces como maestro, ¿no? Por lo general el maestro es una persona de experiencia, antiguo en la iglesia, a veces es un anciano, ¿sí? O tiene otro cargo y tiene mucho tiempo en la iglesia, así que ya conocemos las historias bíblicas, ¿no? Conocemos la historia de Abraham, conocemos la historia de la iglesia primitiva, la historia de la Torre de Babel, que son temas que hablaba la lección de esta semana. Y entonces, claro, como ya conocemos la historia, entonces no estudiamos bien el folleto, sino que por ahí le damos una repasadita por encimita para ver de qué habla la lección y resultamos hablando de Abraham, de cosas que la lección no dijo, de la Torre de Babel, con enfoques que no incluyó el autor de la lección de la escuela sabática y enfoques de la iglesia primitiva que no tienen nada que ver con el tema. Así que hago un llamado a la conciencia de los maestros. Y saben, a veces comentábamos aquí con los compañeros, a veces hasta los pastores nos puede pasar, ¿no? En un momento dado, que estamos de afán y medio tenemos que tener, no sé, una reflexión, un tema, y entonces no estudiamos bien porque pues ya hemos predicado, ¿sí? Estamos fogueados en el tema y entonces nos aventamos sin mucho estudio. Pero estudiemos bien, queridos, y seamos enriquecidos
con los enfoques maravillosos de la lección de la escuela sabática que la Iglesia Mundial quiere traer, una iglesia que nuestro Dios dirige. Así que queremos entregar esos 3 consejos para ustedes en este momento. Pero también quisiera que avanzáramos y entráramos en materia. Pastor Anderson, ¿nos saca Dios de nuestra zona de confort para convertirnos en testigos de su poder? Bueno, nuestra oración debería ser, Señor, sácanos de nuestra zona de confort. Creo que sin salir de la zona de confort no hay misión. Cuando vemos todos los personajes bíblicos que Dios llamó a una misión específica, todos fueron sacados de una zona de confort, todos, no hay excepciones. Todos fueron sacados de una zona de confort. Inclusive Jesús fue sacado de una zona de confort para venir a morir Tremendo. por nosotros. Wow. Entonces, es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando salimos de la zona de confort, indudablemente vamos a experimentar su poder. Amén. Helen White comenta una frase muy interesante cuando ella dice que el mayor peligro nuestro como cristianos no radica tanto en la escasez, radica en la abundancia. La abundancia trae comodidad, confort. Es momento de salir de esa zona de confort y creo que una de nuestras oraciones en la iglesia debería ser: Señor, saca a tu pueblo de esta zona de confort. Qué preciosa respuesta, pastor. Gracias por esa respuesta. Todavía me está dando vuelta lo de Jesús, que acabaste de decir, que es nuestro mayor ejemplo. Pensemos en él. El mayor ejemplo no somos los pastores, no son los directores de esta iglesia, no son los maestros de la escuela sabática, ni el director de obra misionera. Es Jesucristo, que dejó la gloria, dejó su confort para venir a buscarnos. Pastor Benavides, ¿qué otra perspectiva podrías compartir con relación a este punto? ¿Nos saca Dios de nuestra zona de confort para convertirnos en testigos de su poder? Bueno, pastor, yo quiero ir a algo importante. Nosotros como miembros de la iglesia, en muchas ocasiones, como aportamos para el templo, como aportamos para las sillas, como aportamos para cualquier cosa en la iglesia, nos apropiamos tanto de ella, que no está mal el apropiarse, pero nos apropiamos tanto de ella que no queremos salir de ella. Queremos mantenernos allí, creemos que eso es realmente una estabilidad espiritual. Bueno, en muchas ocasiones el conocimiento que nosotros podamos adquirir estando dentro de la iglesia no quiere decir que esté mal. El asunto es que afuera hay personas que necesitan ocupar también la iglesia para que nosotros podamos salir de ella. Pero si nosotros no salimos para que otras personas ocupen ese lugar en la iglesia, pues lastimosamente vamos a seguir allí, como lo menciona el pastor Anderson, en esa zona de confort. Y yo quiero citar a Lutero. Todos los días debo predicar el evangelio porque todos los días se me olvida. Debemos salir a predicar el evangelio. Qué frase tan inspiradora esa frase para cerrar la idea, pastor. Muchas gracias. Y sí, a veces estamos amañados en nuestras iglesias, ¿no? Y yo pienso, compañeros, que eso era y hermanos, que justamente eso era lo que pasaba con la iglesia del primer siglo, ¿no? La iglesia estaba muy tranquila, allí en su zona de confort, en Jerusalén, y encontramos 8 capítulos del libro de Hechos, desde que Jesús en el capítulo 1, versículo 8 les dice, vayan hasta lo último de la tierra, pero la iglesia está cómoda a 8 capítulos. Y me llama la atención que incluso ya había descendido el Espíritu Santo, pero no habían salido de su zona de confort. Pero ocurrió un hecho que fue un catalizador, un acelerador para que la iglesia saliera: persecución. Y entonces cuando se acabó un poco la escasez, perdón, la abundancia, la tranquilidad, salieron de esa comodidad allí el templo, encontramos una explosión misionera, una iglesia multiplicándose, una iglesia saliendo a trascender las fronteras de Jerusalén y Judea para testificar del poder de Dios. Pero también encontramos otro caso, la Torre de Babel, un caso muy interesante. ¿Qué podríamos comentar acerca de este hecho de cómo Dios saca de la zona de confort a los de la Torre de Babel para convertirles en testigos de su poder? Pastor Anderson. Creo que en la Torre de Babel se cumple lo que pasó en Battle Creek también. Estaban cómodos y no querían ser esparcidos. Estaban cómodos en un solo lugar. Habían centrado toda la población, todo en un solo lugar. Y bueno, Dios da un mensaje específico. No solo diciéndole a la gente que nadie puede ser como Dios, porque uno de sus pilares era alcanzar la cima. Sí. Otro era que el mensaje de Dios es que la gente abunde la tierra para que su mensaje pueda ser conocido en todo lugar.
Acá hay algo interesante que una vez leí en un libro que se llama Incómodo. Así se llama el libro, Incómodo. Incómodo. Y dice el libro que jamás es plan de Dios las iglesias grandes, porque Dios siempre ha querido que su evangelio se esparza y que su gente esté en todos los lugares de la tierra. Qué interesante. Bien, es una gran reflexión que tenemos en este momento que tomar. A veces no queremos ser esparcidos, ¿no? Queremos estar tranquilos allí, entre nosotros, pero a veces Dios nos hace sus testigos, y esto lo tomo para mi vida cuando leo la lección de la escuela sabática, desbaratando nuestros planes al querer no ser esparcidos. Que eso era lo que quería la iglesia, De la Torre de perdón, Babel. las personas de la Torre de Babel. Pero Dios desbarata su iniciativa de querer ser famosos, de querer huir de los juicios de Dios, de querer no ser esparcidos, y les hace indirectamente sus testigos del poder, porque ellos salieron y donde fueron más adelante y hablaron sus dialectos que ellos manejaban, pues dieron fe de ese Dios que hizo ese milagro extraordinario. Pastor John, ¿formamos parte de algún grupo que se siente cómodo estando solo entre sus miembros? Y la pregunta de aplicación es, si esto es verdad, ¿de qué formas prácticas podemos relacionarnos con otras personas que no pertenecen a nuestro grupo, comunidad o nacionalidad? Y también la pregunta para el pastor Arango. Pero primero, pastor John. Sí, bueno, yo creo que esa es una realidad latente en la vida de todos nosotros. Nosotros cuando llegamos a la iglesia nos dividimos en grupos y esos grupos nos generan a nosotros comodidad porque por lo general nosotros buscamos el grupo que tiene más afinidad con nosotros. Totalmente. Y ese grupito es el que nos hace a nosotros entrar en esa zona de confort. Creo que esa misma regla deberíamos nosotros aplicarla para que muchos vayan a la iglesia. Volvernos personas que tengan afinidad con los que están afuera para que esos vengan aquí a la iglesia. Interesante. Con los que creen igual que nosotros, tienen estilo de vida parecido a nosotros, creen lo mismo que nosotros, nos sentimos cómodos. ¿Sí? Pastor, ¿qué piensa usted? En la última cena del Señor que tuvimos, llegó alguien destrozado llorando, una persona de nacionalidad peruana a la iglesia. Y siempre la gente busca es que el pastor vaya a hablar con la gente, no ellos. Pastor, usted es el propio para eso, me dijeron. Fui y hablé con él, lo invité a la cena, tuvimos la reflexión. Ese hombre lloraba y lloraba. ¿Saben qué me pareció algo interesante? Cuando terminé la cena, invité a los hermanos a abrazarse y decirles, nos vemos en el cielo es nuestra meta. Y yo me quedé observando y ninguno de los hermanos fue a abrazar al Señor. Tremendo, Vi increíble. que ellos se abrazaban entre ellos, entre los amigos, entre mi novia, entre mi amigo, entre mi mejor Los amigo, de la el que me comunidad. cae bien. Y yo decía, Dios mío, eso no es misión. A tal punto que en la reflexión que tuvimos de la Junta de Iglesia, pues llamé la atención a eso, porque eso no es misión. Y la comodidad a la cual Satanás nos está llevando, compañeros, es decir, ¿cómo estuvo el sermón? Chévere, bonito, espectacular. Oye, ¿qué van a hacer en sociedad? No, después de sociedad nos vamos a ir a comer entre nosotros los amigos. Eso es importante porque afianzas relaciones. Pero yo decía, ¿cuántos de nosotros hemos dicho, venga, invitemos a esa visita a comer en la noche? Vamos a hacer esto, aquello, vamos a jugar. Entonces creo que es eso, una de las cosas importantes que hemos tenido en cuenta. Todo el que llega a la iglesia a ser recibido con el mismo amor que te reciben a ti y tu grupo de amigos, es importante. Y a la segunda respuesta, para no tomar ahorita la palabra, creo que la amistad es indispensable Fundamental. para ganar Fundamental. personas. De Creo que la acuerdo. amistad es más fuerte que la doctrina. La doctrina tiene su lugar y es prioritario también hacerlo, pero si queremos ganar almas para el reino de los cielos, hagamos lo que Jesús hacía. Veía a todos con la intención de hacerles el bien. Amistad. Excelente, pastor. Pastor John Benavides, ¿qué podríamos agregar de formas prácticas, cierto? Consejos prácticos de lo que podemos hacer ante esta Sí, situación. el Señor Jesús es nuestro ejemplo. Él se codeaba no solamente con la gente adinerada, sino con los pobres, con aquellos que incluso eran mal vistos por el pueblo judío porque ni siquiera lavaban sus manos antes de alimentarse. El Señor Jesús
nos invita a nosotros desde su testimonio, desde su ejemplo, a que nosotros seamos proactivos también con las Proactividad. personas que necesitan conocer de Dios. Sí, Y vamos al caso de Santiago. Santiago nos dice a nosotros, no sean meramente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Nosotros nos hemos vuelto oidores de la palabra, Pastor Arneson, y nos hemos olvidado de esa proactividad de la palabra, de llevarla a la práctica, de ejercerla, sí. de dar ese testimonio. Muy interesante. Consejos prácticos, la amistad, ¿cierto? Involucrarnos con las personas. De esa manera podemos salir de nuestra zona de confort. Y es que es difícil. Uno llega a la iglesia, se siente y piensa nomás, si al lado se te siente una persona que llega vestida de manera vulgar, tal vez, a la iglesia, de forma indecente, eso ya genera una incomodidad en el ambiente de la iglesia. Ahora, sumémosle que esa persona está maloliente. No sé, porque huele a cigarrillo, huele a trago, no huele bien, a droga, qué sé yo. Es difícil abrazar, ¿cierto? Como tú decías hace un momento. Pero queridos, justamente allí es donde necesitamos el poder de Dios. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos dé el sentir de Cristo. Y también esa mirada apreciativa, ¿cierto? Ese deseo de querer involucrarnos y mostrar nuestra amistad a las personas y no estar muy acomodados a, ¿cierto? A decir lo que la Biblia dice y armar una contienda o hacer que la persona se sienta mal utilizando la palabra de Dios de esa forma. Démosle nuestra amistad a la gente. Yo también estoy con eso. Sigamos el método de Jesús y al final el último paso es sígueme. Pero bueno, podríamos decir mucho más, pero vamos a avanzar. Vamos a avanzar. ¿No será que parte del problema es que algunas personas están buscando en las iglesias solo la bendición de Dios y no están interesados en la misión de Dios? ¿Ustedes qué creen? Bueno, a los hermanos les digo algo, estamos cayendo en una trampa satánica y con honestidad se los digo, de amar más las bendiciones de Dios que a Dios quien da las bendiciones. Queremos recibir bendición sin misión. Y saben, todos los que nos están viendo, de alguna u otra forma, el solo hecho de abrir hoy los ojos a la luz del día ya ha sido bendecido por Dios y es momento de ser bendición para otros. Porque una de las finalidades de la bendición de Dios, aparte de que lo amemos y sepamos que Él está con nosotros, es que seamos portadores de bendición para los demás. Pero a veces nos quedamos solo con la bendición. Entonces, por ejemplo, llegan los recursos por un trabajo. Entonces uno pide allá, hermanos, que vamos a hacer esto, vamos a estar para que la obra siga. ¿Quién quiere colaborar? Y la gente haga, se coge una mano, Difícil. coge la otra mano para que la otra no se alce. No, Dios te bendices para que des. En mi congregaciones, yo tengo un hermano que Dios lo bendice mucho económicamente y así proporcionalmente Él lo hace a la obra de Dios. Amén. Pero no solo hablemos del dinero, hablamos de los dones y los talentos. Tiempo. Hermanos, perdón la expresión que voy a utilizar, pero muy juvenil. Qué camello, qué trabajo tan difícil es que alguien asuma un cargo de liderazgo en la iglesia. Amén. Pastor, es que estoy ocupado, estoy haciendo eso. Ah, bueno, te bendigo Dios, pero los dones que te dio no los estás usando para su obra. Entonces, Tremendo. estamos cayendo en ese error. Y saben, eso es un llamado de Dios también, porque la lección nos habla de Abraham, y ya vamos para allá seguidamente, que salió por fe al lugar donde Dios le mostraría, sin saber dónde iba y demás. ¿Cómo escuchamos hoy la voz de Dios? Saben, Elena de White en Patriarcas y Profetas dice justamente eso. Muchos continúan en la página 104 siendo probados como lo fue Abraham. No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo, pero en cambio son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Dios nos llama a asumir un cargo, a ejercer un ministerio, a apoyar para su obra. La palabra es clara, hermanos. Las parábolas de los talentos y las otras parábolas de Mateo 25 que nos indican cómo debemos prepararnos para que Jesús vengan son muy tajantes al respecto. Pastor John, ¿qué podemos más agregar a estos comentarios? Sí, bueno, nosotros en muchas ocasiones, y lo digo con mucho respeto, queridos hermanos, pero hay bendiciones que se convierten en maldiciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pedimos, y este es el caso de un hermano que pidió que se orara para que su negocio fuese próspero, y cuando su negocio fue próspero ya dejó de ir a la iglesia porque estaba muy ocupado. Amén. Lo que decía anteriormente el pastor Anderson,
La abundancia nos mete a nosotros en una zona de confort y nos hace olvidar lo que realmente es importante. Entonces, realmente, hermanos, la misión es la que nos va a otorgar a nosotros la bendición. No necesitamos la bendición para poder ejercer la misión. Y nosotros en las iglesias muchas veces oramos y lo decimos a boca llena. El Señor ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero es que hay una condición previa a esa bendición. Y es que el Señor dijo, por tanto, id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entendemos entonces, pastor, que la misión genera bendición. Y la bendición no, y la bendición, solo la bendición, no genera misión. Tremendo. Bueno, eso quiere decir, ¿cierto?, que todavía hay personas en nuestras iglesias que están en un proceso de perfeccionamiento, que tal vez su iniciativa, su interés principal es buscar la bendición. Pero justamente esa lección, mis apreciados, nos invita a hacer un alto en el camino, a que cambiemos nuestra cosmovisión de las cosas y que podamos entender que el plan de Dios es que nosotros seamos no solamente consumidores de sus bendiciones, sino productores como obreros suyos en su viña y hagamos la misión. Ese es el plan de Dios, que podamos estar ubicados en esos dos terrenos. Pero bueno, sigamos hablando un poco de Abraham. ¿Ustedes qué creen? ¿Que según la lección Abraham empezó bien su ministerio o no? Según el capítulo 12 de Génesis. ¿Cómo les parece que empezó? Parece que todo fue bien, ¿verdad? ¿Qué ocurrió al comienzo de la vida de Abraham? Dios le hace un llamado y ¿qué pasa con Abraham? Lo acepto. Lo acepta, Lo va por ejecuta. fe, empezó con pie derecho, maravilloso, dejó su parentela, dejó su tierra y él estaba muy bien económicamente. Pero ¿qué sucedió inmediatamente después con Abraham? ¿Qué cosas le sucedieron después? ¿Y qué errores cometió este hombre de Dios? ¿Qué pasó? Empezó con pie derecho, pero después rapidito con el pie izquierdo, Pastor Anderson. ¿Qué le Bueno. sucedió a Abraham? ¿Y qué lecciones podemos sacar de esta historia? Bueno, yo creo que nos identificamos mucho con Abraham. Abraham, Pedro. Por ejemplo, cuando lees la historia de Pedro, te darás cuenta que a Pedro Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, y 4 versículos después le dice, apártate de mí, Satanás. Nos pasa a todos en la vida. Hoy podemos estar en la cumbre espiritual, mañana cometer tantos errores, pasado mañana otra vez en la cumbre. Eso hace parte de la vida cristiana. Sí, ¿Saben? Una de las cosas que más poderosamente me llamó la atención es que Abraham escuchó la voz de Dios y salió sabiendo que Dios le tenía un lugar de misión. Dios a todos nos tiene un lugar de misión, hermanos y apreciados hermanos y amigos. Pero a medida que fue pasando el tiempo, pues se encontró con ese problemilla allí en Egipto, ¿no? Hubo una hambruna, bueno, hubo un resto de cosas que no quiero enfatizar ahora porque hay otros puntos para tratar, pero la duda que tuvo Abraham respecto al llamado, ¿no? Dudar no es pecado, quedarse en la duda sí. o te lleva al pecado, ¿no? O te lleva al Finalmente, pecado, ¿qué sí. pasó con la esposa de él? ¿Qué fue lo que...? Sí, porque al final por salvar su vida dice, no es que ella es hermana mía, Totalmente. ella es hermana mía. Y bueno, contento y tal vez sigue en su mente, Dios me llamó para algo, pero bueno, Sí. en el proceso de la misión hay que reestructurar muchas veces, a veces el camino, porque a veces el camino que yo elijo no era el camino que Dios me tenía destinado. Ahora, no quiere decir siempre, Pastor Jonathan, que cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios, todo va a ser perfecto. Sí, Dios, recuerden que Dios está en un proceso con nosotros, en una formación constante, y las pruebas a veces son necesarias para que nosotros podamos ver mucho más a Dios de cerca. Amén. No alejarnos tanto, porque en muchas ocasiones, y nos pasa mucho, ¿no? Tomamos tanto poder porque evangelizamos y puede que personas vayan al bautismo porque nosotros damos 40 estudios bíblicos en una semana, hacemos, bueno, un montón de cosas. Comienza el orgullo a llegar a nuestra vida y esa prueba pequeña nos muestra a nosotros que quien está al control es Dios, no nosotros. Amén. Y Abraham tenía que aprender todas esas lecciones, ¿no? Saben, me llama mucho la atención, compañeros, además de sus interesantes apreciaciones y enriquecedoras de paso,
que el comentario de Patriarcas y Profetas allí en la lección dice que durante su estadía en Egipto, Abraham dio evidencias de que no estaba libre de la debilidad y la imperfección humanas. Es que acá hay algo interesante. Dios llama a gente imperfecta. Sí, me gusta eso. Sí. Y lo que fue éxito en el pasado para Abraham y empezó con pie derecho, no es garantía de que siempre vas a estar con el pie derecho poniéndolo, sino que puedes poner el izquierdo. Y podemos, como decimos también coloquialmente, meter la pata, pifiarnos. Estas fueron las pifias de un hombre de Dios. Y eso trajo incluso desgracia sobre la casa de ¿quién? De Faraón. ¿Y saben qué es lo más doloroso? Por lo menos para mí, que Faraón resulta siendo un ejemplo, o más bien, un exhortador de quien debía ser el ejemplo, que era Abraham. Y saben, cuando se deshonra la causa de Dios, dice el comentario bíblico, los hombres del mundo amonestan a los siervos de Dios por sus desaciertos y errores. Esto es realmente vergonzoso, ¿cierto? Que un hombre como Faraón amonestando a Abraham, tremendo, vergonzoso, qué mal momento, ¿no? Por el que tuvo que pasar Abraham. Pero Ahora, ¿qué también lecciones? inspirador, porque Claro. mira que Yo creo que de Faraón va a haber algo. Yo si, pienso eso. si no hubiese porque Dios está utilizando ahora al faraón. O sea, el faraón, ahora la misión del faraón es a llamarle la atención a Abraham. Entonces sí, que hay un círculo de misión de lado y lado. Tremendo. Dios utiliza a alguien para que su hombre de Dios vuelva a razonar y decir, uy, estaba por un camino equivocado. Muy bien, ya repasamos los episodios, pero vamos a ir adelante, porque vamos a la iglesia primitiva. ¿Sí? La clara instrucción de Hechos 1:8 es ir hasta lo último de la tierra y ser testigos, empezando obviamente en Jerusalén. Pero ¿qué estaba pasando con los integrantes de la iglesia primitiva? O más bien, quiero hacer una pregunta. ¿Les costó en la práctica a los hombres que Dios constituyó como columnas de la iglesia del Nuevo Testamento asimilar el hecho de que la salvación que Jesús estableció era también para los gentiles? Me refiero a Pedro, me refiero a Pablo. Pastor Anderson, ¿qué piensa usted? Les costó y mucho, como a muchos de nosotros nos costó entender muchas cosas de la escritura. A Pedro le costó gusta bastante. eso. Dios tuvo que mandarle una visión. Tremendo. Una visión para decirle de los alimentos impuros, que no habla de alimentos, sino era una visión que quería enseñarle que el evangelio era para todo el mundo. Increíble. Era para todo el mundo. Inclusive la Biblia registra que tuvieron un problema entre Pablo y Pedro, una discusión. Pasa en nuestras iglesias, en ese ámbito de misión. Le costó. Y pues a Pablo también le costó porque era un hombre que creyó estar haciendo las cosas correctamente. Cuando Dios lo llamó y lo sacudió y le dice, no, es que usted me está persiguiendo a mí. Eso fue muy fuerte. Yo me imagino esa escena, yo bien convencido de que estoy haciendo las cosas bien, chévere, estoy matando gente que supuestamente está deshonrando el nombre de Dios, contento, estoy cumpliendo una misión, chévere, pero cuando Dios le tumbó de donde lo tumbó, me llamó la atención de que fue otro Pablo, otro Pablo. Totalmente. Otro Pablo. Y sí, es llamativo. A mí me llamó mucho la atención que Pedro necesitó 3 años y medio con el Señor. Fuera de eso, los primeros episodios de Hechos, esa visión. Oye, tremendo Pedro era tardío, ¿no? Para entender. Parece que a Pablo, Pastor John, le costó un poco menos, ¿cierto? El llevar el evangelio a los gentiles, Sí. ¿verdad? Pero ¿será que nos pasa hoy esto a nosotros hoy día también? ¿Usted qué cree? ¿Qué podría complementar? Claro, si nosotros vamos a la historia, bueno, la iglesia primitiva cerró sus puertas, su misión solamente a aquellos judíos que habían sido expatriados por simple hecho de aceptar a Cristo. Pero si nosotros vamos a la historia de la iglesia adventista, nosotros tenemos algo en nuestros orígenes que se llama la teología de la puerta cerrada. Solamente se le predicaba el evangelio a aquellos que aceptaron el mensaje de Guillermo Miller. Y eso se pensó durante mucho tiempo. Qué buen Así dato. como le costó a Pedro, así como le costó a Pablo, le costó también a la iglesia adventista. Pero también nos cuesta a nosotros en la iglesia, en nuestra comunidad. A nosotros también nos cuesta entender que las personas de afuera, los que no están dentro de nuestra iglesia, necesitan conocer a Cristo. Y prácticamente es difícil para nosotros comprenderlo y les voy a decir por qué.
hay casos, y ustedes se van a sentir identificados, donde los vecinos no conocen a ninguno de los miembros de la iglesia adventista que tienen al lado. No conocen a la iglesia adventista de su cuadra. No conocen a la iglesia adventista de su barrio. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos encargado de cerrar la puerta para aquellos que están afuera. Recordemos que todos los que están afuera, ¿cómo están? Perdidos. Y ellos necesitan ser rescatados. Hay una misión rescate que nosotros debemos ejecutar, que nosotros debemos llevar a cabo. Y esa misión rescate, Cristo ya la dejó clara para nosotros. Ahora que decías eso de que hay vecinos que no conocen al adventista, ¿cierto? Hay algunos lugares en donde tal vez no nos conocen a nosotros por, no sé, las circunstancias de Bogotá o tal vez la falta de intencionalidad en la misión, ¿cierto? Que creemos que es un factor preponderante en nuestros casos aquí en la Asociación del Alto Magdalena. Recuerdo un caso de alguien que en su trabajo, otra situación, alguien no conocía que esa persona, miembro de una iglesia en Bogotá, era adventista, llegó una campaña evangelística y un compañero de trabajo, a través de otro miembro de iglesia, llegó a la congregación y se encontró a su compañero de trabajo y le dijo: yo no tenía ni idea que tú eras adventista, que eras cristiano, que asistías a esta iglesia. Así que son situaciones que pasan, mis apreciados, en el día a día. Y tenemos que ser equilibrados, ¿cierto? Tenemos que ser muy inteligentes, como dijo Jesús, prudentes como serpientes, mansos como palomas, inteligentes para hacer misión. No estamos tampoco diciendo que a todo el mundo hay que estarle sacando la Biblia, ¿cierto? Y a toda hora en nuestros trabajos o en nuestras responsabilidades, pues agarrándolo a bibliazos, ¿cierto? Como dice un compañero, porque así tampoco la gente va a caminar, pero sí es importante que a través de nuestro testimonio, de nuestra vivencia, o cada vez que tengamos una oportunidad para bendecir a alguien, así como Dios le dijo a Abraham, que tenía que ser bendecido para ser bendición, que podamos ser bendición para las personas. Y ellos seguramente se van a interesar en nuestra fe, en quiénes somos, y podremos compartirle más del amor de Cristo Jesús, o tal vez ir a un grupo pequeño, no necesariamente a la iglesia. Así que, mis queridos, pregunto, ¿será que es importante que examinemos nuestro corazón y busquemos el poder de lo alto para librarnos de los prejuicios contra aquellos que no son como nosotros? ¿Será esto importante, pastor? No, eso es sumamente importante. Eh, Nosotros debemos entender algo. Se gana el corazón sin prejuicios. Las estadísticas dicen que la gente elige si vuelve o no vuelve a una iglesia durante los primeros 5 minutos. Así Por es. eso la importancia de un sistema de recepción en la iglesia que diga: esta es mi casa. Si la gente no adventista va a una iglesia, no es porque no tiene nada que hacer, porque tiene una necesidad. Pero a veces nuestros prejuicios alejan a la persona. Entonces vamos a abrazar. Una vez llegó una persona de la comunidad LGTBIQ más a la iglesia. Aceptación, lo decía el pastor fuera de cámaras, no es aprobación. Pero es que Jesús abrazaba a todos, veía la necesidad, todo lo abracé. Y llegó el hermano de más años y me dijo: pastor, ¿usted qué hace abrazando? Esas personas no deberían estar ni aquí. Tremendo. Y yo le dije: ve, ¿y si ese fuera tu hijo? Mm. Si ese fuera tu hijo, ¿te gustaría que al venir a una iglesia todo el mundo le diera la espalda? Si vino a una iglesia es porque tiene una necesidad. Y la iglesia de Dios está en la tierra para sanar los corazones rotos. Si no, lea lo que dice Isaías respecto a la visión del Mesías. Dice que el Mesías vendría a cambiar la derrota en victoria, vendría a cambiar la tristeza en alegría y vendría a sanar los corazones rotos. Amén. La misión del Mesías debe ser la misión de la iglesia: sanar los corazones rotos, convertirse en un lugar de sanidad y esperanza para todo aquel que venga. Cristo regalaba experiencias. O sea, esos abrazos que Cristo daba eran experiencias para esas personas. Y yo se lo comento mucho a mi iglesia y aprovecho el momento para decirles: hoy en día la juventud no te regala una camisa, una corbata, te regalan una experiencia. Si a ti te gusta ir a el fútbol o el béisbol, ellos te regalan una entrada a un partido de esos. Te están regalando experiencias. Y mientras el pastor mencionaba que nosotros debemos tener un buen grupo de recepción en la entrada a la iglesia, yo diría que no solamente en la entrada a la iglesia, sino todos deberíamos ser un Tener buen esos grupo códigos de recepción para quienes llegan. Y yo les cuento una historia, y esto es real, pasó en Disney World, en Disneylandia, ya esa.
Cuando tú entras, a ti te regalan un botón de que entraste por primera vez. Y entró un señor de 85 años y le colocaron el botón de que entró por primera vez. Cuando él avanza, se le acerca a una muchacha y le dice, te esperamos toda la vida. ¡Wow! O sea, él tenía el bonita botón de frase. que entró por primera vez y le dijeron, te hemos esperado toda la vida. Qué bueno que estás con maravilla. nosotros aquí hoy. Qué lindo sería que nosotros en nuestras iglesias, cada persona que llegara, cada amigo, cada visita, nosotros pudiéramos decirle lo mismo. Te hemos esperado. Que se lo hagamos toda la vida. sentir también. Exactamente. Estupendo. Bien, mis queridos, hemos llegado a los desafíos de la lección. El desafío es identificar personas que están en la comunidad por las cuales la iglesia no está haciendo nada relevante para alcanzar. ¿Qué personas hay en Bogotá? Yo por lo menos me pongo a ver, aquí hay chinos, hay personas de otras culturas, ¿cierto? Musulmanes, tal vez personas también de mente secular, ateos, agnósticos. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Es lo primero. Y el segundo desafío, mis apreciados compañeros, es pedirle a Dios, ¿cierto? Y vamos a pedir este sábado en nuestras iglesias para que nos ayude en un futuro cercano a estar comprometidos con ellos y hacer actividades intencionales para alcanzarles con nuestro mensaje. Ya tenemos esas personas identificadas, hagamos una lista en cada clase, en cada iglesia, peguémoslas, ¿cierto? En el colgapuertas allí de nuestras casas o en las paredes, no sé, y estemos orando como cuerpo de Cristo aquí en Bogotá por esas personas, por esas personas. Finalmente, Pastor Anderson, en pocas palabras y para cerrar, ¿qué te llevas de la lección de esta semana para tu día a día? ¿Qué me llevo de la lección? Quiero hacer algo claro. Si no hago misión, no seré salvo. Charles Spurgeon, una vez le preguntaron, ¿qué pasa con aquellos que no escucharán el mensaje? ¿Serán salvos? Y Charles Spurgeon dijo, no, la pregunta debería ser, si aquellos que conocemos el mensaje y no lo predicamos, ¿seremos salvos? Hermanos, esto es serio Amén. y esto es de vida. Que esto se vuelva una práctica en nuestra iglesia, un estilo de vida. Creo que si alguien me preguntara, pastor, ¿y si no se hace misión, si alcanzaremos el cielo? Yo enfáticamente digo, no, no alcanzaremos el cielo. Porque yo me pregunto, ¿por qué Dios me permitió participar de este mensaje y ser expositor y portador de este mensaje? Por la sencilla razón, primero que me salva también, compartiendo el mensaje me salvo yo, pero también Dios quería que Anderson Arango supiera el gozo que siente el cielo cuando un alma es salva. Amén. Gracias, Pastor Eso es lo que Anderson. me llevo. Eso te llevas en tu corazón. Pastor John, ¿qué te llevas en tu corazón después de esta lección? Esta lección no solamente nos está invitando a hacer misión, nos está invitando a acercarnos más a Cristo, a amarle más, a enamorarnos de Él, porque la consecuencia de poder nosotros pasar tiempo con Cristo va a ser predicar su palabra, llevar el mensaje donde quiera que el Señor nos coloque a nosotros. Y concluyo con lo siguiente, que mientras estudiaba la lección, marcó mucho mi corazón, marcó mucho mi vida. Afuera, no solamente hay gente que necesita escuchar el Evangelio. Adentro, Jesús necesita que nosotros creemos la necesidad de predicar ese Evangelio. Necesitamos generar esa necesidad en nosotros. Cristo no solamente creó al ser humano, sino que vino a la tierra a morir por él para salvarlo. Ese es el mayor de todos los milagros, la salvación. Qué lindo es ver a una persona entregarse a Cristo a través del bautismo. Eso no solamente llena el corazón del pastor, Amén. eso llena el corazón de Dios. Eso trae gozo al cielo, el universo se goza. Qué bonito sería que nosotros creáramos esa necesidad de predicar el Evangelio. Amén. Gracias, Pastor John. Gracias, Pastor Anderson. Ha sido un verdadero privilegio tenerles en este día y esperamos que esta lección de Estudiando para Compartir, el llamado de Dios a la misión, haya sido de bendición para todos nosotros. Me llevo algo en mi corazón y es que hacer misión no es otra cosa que hacer discípulos. Y hacer discípulos es construir, alguien lo dijo esta semana y me quedó sonando y lo tomo para mí. Hacer discípulos es construir relaciones con personas, compartir la vida con ellos y de esa manera mostrarles a Dios a través de nuestra vida para que aprendan a creer en Jesús, a confiar en Él
y a seguirlo. Que podamos, apreciados amigos, a través de nuestra vida, a través de relaciones significativas y afectivas con las personas, cumplir la misión de Dios para nosotros. Nos veremos en la próxima lección. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes.